Así que vamos a finalizar hoy este tema. Voy a pasar a presentar entonces. Bueno, de las últimas cosas que estuvimos viendo eran los factores que intervenían en el diseño de la parte de de los edificios, digamos. Recuerden que cuando hicimos el repaso al principio de clase, dentro de la planta industrial o dentro hay eh, múltiples edificaciones, ¿no es cierto? Múltiples usos que se van a dar. En algunos casos se pueden compartir espacios o los espacios son más o menos de la misma característica, pero en otros casos, digamos, por el tamaño, por la problemática, por los riesgos que están asociados a algunas actividades, es necesario separarlos. O a veces simplemente por conveniencias operativas. Así que, bueno, entonces hablábamos de que los factores que intervienen son la superficie del terreno. Obviamente que cuando más superficie tengamos, menos restricciones hay, ¿no es cierto? Y más libertad tenemos para esto. Después, las formas que tiene el terreno también son condicionantes, ¿no? O sea, pueden determinar cómo ir ubicando las distintas superficies que se van a construir, la altimetría, el clima, decimos, si tenemos climas que tienen extremos, ya sea por el frío o por el calor, tendremos que tener en cuenta estos aspectos en particular. O el otro tema que también a veces influye es el tema de los vientos, ¿no es cierto? O sea, en lugares que son muy ventosos y en ese caso hay que prever cerramientos en forma diferenciada y los ingresos que se den en dos etapas. No sé si alguno anduvo por la Patagonia, ¿no es cierto? La Patagonia, que es una zona muy ventosa, en general para acceder a cualquier lugar hay una doble puerta, ¿no es cierto? Uno entra abre la puerta principal, la puerta de acceso, pasa un pequeño pasillo y cierra la puerta y después recién ingresa a la sala, digamos, del lugar donde va. Esto para evitar que el viento, digamos, eh, ingrese directamente a la sala o al salón, digamos, donde va a entrar. Bueno, el costo, o sea, el costo es importante porque no todos los sistemas constructivos tienen el mismo costo, ¿no es cierto? Y en determinadas situaciones uno prioriza, digamos, la menor inversión, o sea, el menor costo de la construcción, y en otros está dispuesto a hacer una construcción de mayor, eh, con una mayor inversión que le dará probablemente una mayor calidad, ¿no es cierto? Bueno, hay reglamentaciones que cumplir en la parte de edificios. Nosotros estamos habituados acá a una zona llana, que no hay grandes problemas, pero en lugares en los cuales hay problemas sísmicos o como estábamos hablando de vientos, entonces todo esta digamos, tiene en cuenta reglamentaciones. Si tengo lugares sísmicos, la construcción tiene que ser antisísmica o prever esto. Lugares de viento, los cálculos de las estructuras tienen que tener en cuenta la fuerza del viento. Bueno, la parte estética, siempre dijimos que la parte estética es importante, no tanto por lo que intervenga dentro de la empresa, sino porque eso contribuye
a las buenas relaciones con la comunidad. Después teníamos que tener en cuenta las necesidades de ampliar, ¿no es cierto? ¿En qué sentido se van a ampliar y cómo lo vamos a hacer? Bueno, eh, hay que tener en cuenta si los servicios auxiliares, ¿no es cierto? Sobre todo aquellos, por ejemplo, si yo tengo un servicio de tratamiento de efluentes comunitario como en un parque, tendré que puedo reducir la superficie de terreno y las obras, o también esto puede incluir algún otro servicio que pueda haber, ¿no es cierto? Por ejemplo, la mayor o menor disponibilidad de agua, ¿no es cierto? Me va a requerir menos depósitos. Pues las necesidades de acopiar materias primas, entonces, estamos hablando, ¿cierto? De pronto a veces las superficies o las instalaciones para acopio de materias primas son más importantes en superficie y en dimensiones que la parte productiva. En otros casos pasa al revés, ¿no es cierto? Que la parte de productos, o en algunos casos lo de productos en intermedio, digamos, o sea, lo que está en proceso. Bueno, esto está ligado con esto que estamos hablando de almacenar productos. Eh, no sé si alguien... Bueno, la ubicación también interviene, ¿no es cierto? No es lo mismo un edificio en un área urbana o periurbana, digamos, que en un área industrial o en un área rural, ¿no es cierto? O sea, cuando más lejanos estemos de la parte urbana, menos restricciones hay, o sea, se tiene más libertad en el diseño y generalmente también más disponibilidad de superficie, lo cual permite pronto cambiar la distribución o modificar los factores de, digamos, el diseño. Por ejemplo, hoy estamos mencionando el tema del clima, ¿no es cierto? Eh, en una ubicación urbana o que hay muchas construcciones, es mucho más difícil plantear una ventilación natural que contribuya digamos, al bienestar. En cambio, en un lugar periurbano o lugar rural donde no haya obstrucciones a la circulación del viento en los alrededores, se puede plantear un diseño arquitectónico que contribuya al- a la climatización. Bueno, también está obviamente la necesidad de distintas áreas, por ejemplo, el servicio administrativo. Hay factores en el diseño que están relacionados directamente al proceso, ¿no es cierto? O sea, el proceso me va a indicar las necesidades. Por ejemplo, eh, el hecho de tener zonas calientes o el hecho de tener una industria alimenticia que tiene requerimientos particulares, o determinadas industrias químicas que tienen, por ejemplo, ambientes corrosivos, ¿no es cierto? O riesgo de explosiones que van condicionando el diseño, los tamaños de los equipos, ¿no es cierto? Todo eso van condicionando el diseño. También si yo tengo que tener ambientes con características determinadas, si yo tengo que tener regulación de temperatura, de humedad o algún otro aspecto, eso me va a ir condicionando porque si yo tengo que tener un ambiente regulado, eh, es muy difícil plantear una ventilación natural. Entonces prever de qué manera yo voy a lograr eso. Y por otro lado, tener en cuenta que si yo tengo que refrigerar
o mantener cierta temperatura, tengo que tener en cuenta aislaciones respecto del exterior, ¿no es cierto? Así que todo eso va determinando, ¿no es cierto? Bueno, eh, hay industrias que tienen reglamentaciones particulares, ¿no es cierto? Vamos, volviendo al caso de la industria de alimentos, ¿no es cierto? Que uno tiene que cumplir con lo que dice el código alimentario, las buenas prácticas de manufactura, que son parte del código alimentario, ¿no es cierto? Son parte estrictamente del documento, pero el código alimentario se establece la obligatoriedad de cumplir con las ppm, ¿no es cierto? Bueno, los tipos de envases, o sea, eh, si yo tengo envases, algún tipo de envases puede condicionarme el tamaño, digamos, por ejemplo, los depósitos, ¿no es cierto? Si yo envaso una salsa de tomate en latas, y seguramente tendré que tener un depósito de latas. Ahora, si eso lo envaso en un envase flexible, digamos, el tamaño del depósito cambia notablemente, ¿no? Si yo tengo que tener envasado aséptico, tengo que proveer zonas especiales de envasado o una máquina que cumpla con esa característica, ¿no es cierto? O sea, todos estos van, digamos, son factores que van influyendo. ¿Qué tecnología utilizo? ¿No es cierto? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo, ¿no es cierto? Yo puedo hacer una concentración, digamos, eliminar agua de, pues, pero si yo tengo un alimento eh, que tengo que extraerle agua y después secarlo, ¿cómo extraigo el agua? Es una pregunta, ¿no es cierto? ¿Puede repetir, profe, por favor? Que no escuché bien. Tengo un producto que tenga una solución acuosa, por decir, vamos a poner eso, y esté esto al 10%, y tengo que secarla, ¿no es cierto? Transformarla en un polvo. ¿Eh? Normalmente esto pasa por una etapa de concentración y por una etapa de secado. ¿Cómo puedo hacer la etapa de concentración? ¿Qué equipamiento puedo usar? Evaporador. Evaporadores. ¿Hay alternativas? Hay distintos tipos dependiendo primero No, del presupuesto no y importa el evaporador, ¿no es Extracción cierto? Con solvente. vapor y con la tecnología que está, ¿no es cierto? Podemos hacer distintas etapas, digamos, ¿no? Una extracción líquido-líquido. Podría ser, ¿no es cierto? Pero también ahí me encuentro con otro tema, ¿no es cierto? Que yo tengo que después pasar una etapa de separar eso del líquido, ¿no es cierto? Del otro O líquido. cristalización también. Bueno, pues cristalización. Ahora, si yo tengo cristalización, normalmente una cristalización suele estar asociada a alguna etapa de evaporación, ¿no es cierto? Pues yo tengo que, para poder cristalizar, tengo que llegar a una solución que está saturada y enfriarla, ¿no es cierto? Y en los sucesivos pasos yo voy a tener que ir eliminando el agua en este caso. Y si quiere hacer de polvo, puede usar un secadero spray también. Bueno, hablamos de la etapa de concentración, no la del secado, ¿no es cierto? Ah, claro. Se nos acabó la ciencia. Algún filtro tipo Homos inversa, dependiendo Muy que bien, sea. no se nos acabó, no sabía. O sea, actualmente está la tecnología de membrana que puedo utilizar en algunos casos, ¿no es cierto?, para concentración. O sea, que cada vez está más usada. Entonces, fíjense que
Si yo tengo evaporadores, tendré requerimientos muy distintos en cuanto a la parte de edificios que si tengo membranas, ¿no es cierto? Así que, por poner un caso, ¿no es cierto? Después, otros factores son los movimientos internos, ¿no es cierto? Si los movimientos son de fluidos, ya sea líquidos o gases, en general no hay mayormente problema porque no hay muchas restricciones en cuanto al recorrido de las cañerías, ¿no es cierto? Pero si tengo movimiento de sólidos, sí aparecen de pronto condicionantes, ¿no es cierto? Porque para mover sólidos tendré que tener o transportes de sólido o bien autoelevadores, ¿no es cierto? Y en general todos los transportes de sólidos son más o menos versátiles en cuanto a las trayectorias que los fluidos, que los cañerías, ¿no es cierto? Bueno, después puede haber necesidades propias de los insumos o de los productos, ¿no es cierto? Que me vayan condicionando algún aspecto particular. Bueno, vamos a ver un poco entonces qué es lo que ustedes como ingenieros químicos tienen que tener en cuenta desde la parte de la obra civil, ¿no es cierto? Acá hemos venido hablando hablamos en la clase pasada de la forma de los techos, de algunos tipos de paredes. Bueno, en realidad la idea no es que ustedes calculen ni tampoco tienen las competencias, digamos, profesionales como para poder hacer los cálculos estructurales de edificios, ¿no es cierto? Pero lo que sí es fundamental es que ustedes establezcan las características funcionales del edificio, ¿no es cierto? Es decir, si usted tiene una sala de proceso, esta sala tendrá que adecuarse a lo que ustedes han diseñado. Entonces, esas son donde intervienen ustedes. Un ingeniero civil que puede calcular la estructura, de pronto no tiene la menor idea cómo se desarrolla un proceso químico. A la inversa, ustedes van a conocer todo lo que es del proceso productivo, pero no tienen los elementos ni tampoco las herramientas como para poder, digamos, diseñar estructuralmente el edificio. Entonces, acá se juntan, cuando hablamos de proyectos dijimos que uno termina un estudio de factibilidad y después esto da lugar a el proyecto de ingeniería eléctrica, de ingeniería civil, de la parte ambiental, de la parte administrativa y también obviamente de la parte digamos, del proceso productivo. Entonces, la tarea en este caso ustedes, de ingeniero químico, es ¿qué necesito que el edificio tenga para que cumpla lo que yo quiero? Lo que tengo que cumplir, ¿no es cierto? Entonces ahí aparecen las características de las paredes, o sea, no del punto de vista estructural, sino del aspecto del, digamos, por ejemplo, de la aislación, si tengo que aislar, o sea, si yo tengo que mantener ciertas diferencias de temperatura, es algo que tengo que indicar, ¿no es cierto? O también el tema de que si yo tengo un alimento, sé que las paredes tienen que cumplir ciertas, o sea, tienen que ser impermeables, lavables, todas estas cosas. Y todas estas cosas es lo que tengo que especificar. Entonces, si tengo un ambiente que sea corrosivo y tengo que dejarlo claro porque si yo tengo ambientes corrosivos hay determinados materiales que no se pueden usar en la construcción, ¿no es cierto? Para eso, o sea, yo necesito que la estructura, que el edificio no se me venga abajo con el tiempo, ¿no es cierto? Necesito que eso se tenga en cuenta. O sea, si el ambiente es corrosivo, no puedo utilizar en muchos casos metales, o tienen que estar
protegidos con alguna estructura, con algo. No puedo utilizar, por ejemplo, nada que tenga aluminio. ¿Mm? Vamos a preguntar, ¿y por qué no tengo? ¿Por qué lo del aluminio? Sí, ¿Cómo? me quedé con la duda. Me quedé con la duda de por qué aluminio. ¿Por qué no aluminio? Sí, Bueno, el aluminio no se corroe, ¿no es cierto? en realidad siempre está la capa de óxido de aluminio. Bueno, porque está la capa de óxido. Digamos, esa capa de óxido de aluminio siempre está en cualquier condición de pH, vamos a poner, o desaparece en determinadas condiciones. No puede ser atacado Supuestamente por cuando se pHs calienta, ácidos y sí, después, y es ácido. pues, claro, es Perdón, ¿alguien más sensible. dijo algo de pH? No era lo que estaba diciendo Santi, justo estaba hablando. Que es cuando el pH es ácido y hay un poco de temperaturas elevadas, se suele corroer el aluminio, por eso dicen que no hay que usar, calentar aluminio cuando estás cocinando con algo, o llevarlo al horno. Sí, en general la cocción no tiene que, o sea, no se puede cocinar alimentos ácidos, ¿no es cierto? Eh, o sea que en general se habla de un pH entre 4,5 y 5, ¿no es cierto? Como límite. ¿Mm? ¿Ustedes se acuerdan cuál es el potencial de oxidación o de reducción, ¿no es cierto? ¿Mm? L0 del aluminio. No, la verdad que no me acuerdo. Bueno, es arriba de 2 volts, ¿no es cierto? ¿Mm? Tanto en ambientes ácidos como en ambientes alcalinos, ¿no es cierto? Por lo tanto, es mucho más oxidable que el hierro, que tiene un 0,7. ¿Mm? Entonces, solamente lo puedo usar por esta característica que mencionaba del óxido. Pero la capa de óxido que protege el aluminio es estable en condiciones de pH cercano a la neutralidad, digamos, entre 4,5 y 10. Fuera de esos pH, de ese rango de pH, la capa se destruye. Y el aluminio, digamos, teniendo en cuenta Pero se vuelve como poroso. se vuelve poroso y se corroe rápidamente, ¿no es Claro. cierto? Piensen, recuerden lo que estábamos, ustedes saben de que cuando mayores son los potenciales de oxidación o de reducción, como lo quieran ver, digamos, pues, numéricamente es lo mismo, cambia el signo, eh, las, eh, las posibilidades de corrosión son mayores, ¿no es cierto? Entonces el aluminio se oxida, si es en pH ácido pasa a aluminio más 3 y si es aluminio en pH alcalino pasa a hidróxido de aluminio, ¿no es cierto? Así que son algunas de las cosas que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? De no manejar estos pH. Lo mismo, por ejemplo, si yo en la desinfección o en la limpieza voy a utilizar hipoclorito, ¿no es cierto? El hipoclorito es alcalino, pero aparte es oxidante por el cloro, por lo tanto, el cloro que se desprende se va a asociar con el agua y va a formar ácido clorhídrico, ¿no es cierto?, en determinadas condiciones y va a corroer todo. Entonces, esas cosas son las cosas que yo tengo que tener en cuenta en cuanto a las especificaciones. Obviamente que cada ambiente va a tener especificaciones distintas, ¿no es cierto? No es lo mismo la sala de proceso que los depósitos, que la parte administrativa, que la parte de servicios auxiliares. Algunos lugares van a tener muchas cosas en común, por ejemplo, los baños, las oficinas, las áreas técnicas, todas esas cosas, no hay nada particular. Otra de las cosas que cambian mucho es que en los edificios industriales, ¿no es cierto?
Nosotros en la industria química no hay ninguna cañería que esté dentro de las paredes, ¿no es cierto? A diferencia de las construcciones civiles, digamos, que se utiliza como vivienda o para uso comercial, donde la cañería eléctrica, la cañería de agua y eventualmente la cañería de gas está dentro de la pared, ¿no es cierto? En una planta productiva las cañerías están por fuera, están a la vista, y también tengo que pensar cómo voy a sustentar esas cañerías, ¿no es cierto? Sus transportes. Entonces, todas esas cosas se tienen en cuenta en lo que yo tengo que especificar. En muchos casos no es necesario que sea tan, o sea, decir que voy a tener tantas cañerías de tantos pesos, sino que prever que, de acuerdo al tipo de cañería, yo voy a tener que tener, digamos, columnas o algo en lo cual soportar, colocar las ménsulas o como yo voy a soportar, ¿no es cierto? Bueno, estas especificaciones contemplan las formas y las dimensiones, incluyendo las alturas. En general, si yo tengo procesos y tengo que incluir depósitos, se buscan que alturas que no sean debajo de los 3,5 metros, 4 metros, ¿no es cierto? Ahora, eso cambia cuando yo tengo, por ejemplo, una sala de producción en alimentos en la cual yo tengo que tener condiciones de ambiente, por ejemplo, refrigerado, en la cual el costo, tengo que tratar de reducir las dimensiones de la sala, porque todo lo que sea, digamos, acondicionamiento de aire es costoso. Entonces, ahí tengo que, digamos, regular y, digamos, ir dimensionando en función de los requerimientos reales. Bueno, puede ser que yo también tenga que diferentes alturas en los equipos. Hoy estaba mencionando los evaporadores, ¿no es cierto? Y un secador spray. Esos equipos son altos, pero también puede ser que yo, junto con equipos altos, tengamos equipos de dimensiones mucho menores. Entonces, de pronto tenga que prever dentro de la sala distintas alturas, ¿no es cierto? Algunas de estas cosas estuvimos hablando cuando hablamos de layout. Bueno, tengo que ver si tengo que tener cielos rasos o no. Eso depende de la industria. Los tipos de paredes o los revestimientos, ¿no es cierto? Que decíamos. Si me molestarían o no columnas dentro de la sala. En los casos de los pisos, qué tipo de superficie tienen, ¿no es cierto? Si tiene una superficie que sea lavable, impermeable o no. Y si tengo que circular con autoelevadores o con cargas, tengo que prever qué peso tengo que soportar, ¿no es cierto? En general, los pisos digamos, se calculan en función a la carga por metro cuadrado que va a soportar. Entonces, es un poco los datos que uno tiene que dar digamos, a quien hace la parte de ingeniería civil. Piense que un autoelevador está pesando 2.500, 3.000 kilos, más la carga que lleva, o sea que son en una superficie de 2 metros cuadrados, puedo estar teniendo 6, 7 toneladas, ¿no es cierto? Y que a su vez esas 6, 7 toneladas están concentradas en cuatro puntos de apoyo que son las ruedas, ¿no?
Eso requiere de que el piso tenga determinadas características. Si yo voy en un depósito poner cargas, por ejemplo, rack con estanterías o algo, esas estanterías también van a tener mucha carga y van a estar apoyadas exclusivamente en las patas. Y los pisos tienen que soportar esto. Bueno, las aberturas, o sea, si necesito aberturas, qué tipo de aberturas, qué dimensiones tienen que tener estas aberturas. Bueno, si tengo equipos que son pesados, ¿no es cierto? Hay que prever las fundaciones, los cimientos, ¿no es cierto? Si tengo acondicionamiento de aire, tengo que prever cómo, digamos, dejar explícito cómo tiene que ser las canalizaciones, los conductos, ¿no es cierto? ¿Qué tipo voy a usar? Hay industrias, como la industria textil, o sea, las hilanderías, sobre todo, que tienen que tratar de que, digamos, que la menor cantidad de particulados, y para ello, aparte de que tienen que tener el ambiente en un rango de entre 2 y 3 grados de temperatura y también la humedad controlada. Y en este tipo de cosas, de edificios, se suele utilizar un flujo vertical de aire. Entonces, el aire suele ser inyectado por la parte superior y es tomado por la parte inferior. Y para poder tomar la parte inferior se hacen canales en el piso, que es por donde fluye el aire. O sea, la extracción de aire. ¿Por qué tengo tan acotados los rangos de temperatura y de humedad en una industria textil? Algunos tienen alguna idea. Es para que no se quiebren los hilos, profe, que no se sequen. Una parte es para eso, y la otra parte muy importante Hola. Ahí. ¿sí? No, desprende mucho material particulado. Prende material particulado. Claro, eso Bueno, hay que estar filtrando constantemente porque si no, si respiras eso, va directo a los pulmones. ajá. Bueno, Y hay el tema de la otro, y el sí, tema de la humedad es, como dijo mi compañera, es para que no se corten los hilos. bueno, es una de Y las además, profe, al haber tanto material particulado, cualquier chispa, si la temperatura es muy alta, lo que sea, puede también provocar un incendio. bien. ¿Dónde lo aprendiste eso? ¿Cómo, profe? ¿Dónde lo aprendiste? Me lo contaron. Te lo contaron. Sí. Está bien. Bueno, en general, bueno, Yo trabajo en Santana, profe. bueno, está perfecto, entonces. Me imaginé por tu respuesta, digamos. Bueno, el, el polvo, el polvo orgánico, o sea, el polvo de cereales, el algodón, todo esto son explosivos en determinadas concentraciones y en determinadas condiciones. Y, digamos, entonces eso es una de las cosas que hay que evitar. El otro tema que se evita en la hilandería es que, digamos, que se generen cargas electrostáticas en el hilo. Entonces, el hilo en la hilandería está continuamente rozando en los equipos, entonces se carga eléctricamente. Entonces hay que disminuir esas cargas y por eso se utilizan esas condiciones.
Y es muy importante las cargas porque si no las fibrillas que se desprenden se adhieren por electricidad estática al hilo y digamos, es una unión muy lábil, ¿no es cierto? Y después cuando tiñen la tela, eso no, pasa a los procesos posteriores, ¿no es cierto? Ahí se desprenden esas fibrillas que están adheridas y queda la mancha, ¿no es cierto? Queda un punto sin teñir. ¿Sí? Entonces, se evita, o sea, por eso son tan estrictas las condiciones, ¿no es cierto? Por esto, para evitar que se quiebren las fibras, para evitar reducir al mínimo la electricidad estática. Y bueno, y el tema de la filtración y el acondicionamiento de aire para que no haya partículas en el aire. O sea, las partículas de algodón son, desde el punto de vista de la salud ocupacional, son muy complicadas porque son partículas largas de pequeño diámetro. Entonces, ingresan fácilmente al pulmón porque ingresan, podemos decir, en forma, tienen eh, a lo largo, digamos. Entonces, pasan fácilmente los filtros naturales que tenemos nosotros, que están en la nariz y en la garganta, pero una vez que llegan a los pulmones, ahí entran digamos, a jugar la dimensión mayor, o sea, el largo, y eso hace de que sean muy difíciles de eliminar de los pulmones, ¿no es cierto? Nosotros eliminamos normalmente las partículas cuando cada vez que tosemos, pero si las partículas, como el caso del algodón, tienen esta forma de fibras, son muy difíciles de eliminar. El, el problema es muy similar al que tiene el amianto, ¿no es cierto? Y la enfermedad que provocan se llama fibrosis quística. Bueno, entonces, obviamente que si tengo que hacer canales debajo del piso, tengo que eso ponerlo, ¿no es cierto?, dentro de las condiciones del diseño, ¿no es cierto? Bueno, la ventilación, si voy a tener ventilación natural, forzada, ¿cómo la voy a hacer?, ¿no es cierto? La ventilación depende digamos, de los volúmenes de aire por persona, o sea, la cantidad de personas que hay adentro, pero también depende de los procesos. Si tengo procesos que generan mucho calor, obviamente que tengo que ventilar más para eliminar el calor. O eventualmente que tengan ciertos gases. Tengo que ver los desagües, ¿no es cierto? El tema de los desagües, si tengo todas aquellas industrias que utilicen agua o que limpien, hay que prever los desagües. Y en los desagües tienen que cumplir con ciertas características que van a depender obviamente de la industria. Nosotros, si en la industria del alimento, estos desagües tienen que ser, digamos, tienen que tener sellos para que no haya contaminación cruzada de una sala a la otra. Y el otro tema que es muy importante es que los pisos tienen que tener una pendiente adecuada para que no quede agua en el piso, ¿no? ¿Sí? Eh, Después vamos a ver algunas de estas cosas más cuando hablemos de la parte de frente, ¿no es cierto? Pero si yo, digamos, en el diseño preveo que los pisos tengan una pendiente adecuada para que no quede agua dentro en el piso, sino que escurra los desagües, voy a lograr separar todos los sólidos que tenga, van a quedar en el piso, ¿no es cierto? No van a ir a la planta de frente, lo cual me reduce la carga, digamos, me facilita el tratamiento de los efluentes. Entonces, tengo que buscar, digamos, ir pensando en estas cosas, ¿no?
que esto es muy diferente que una casa. En una casa las pendientes de los pisos son muy, muy pequeñas, pero en la industria tenemos que pensar en pendientes mayores. Y es muy difícil que los arquitectos entiendan eso, sobre todo los arquitectos, ¿no? Que en la industria, cuando tengo agua, tengo que hacer que el agua corra, ¿no? ¿Y las Lo que se pendientes quiere. de cuánto suelen ser? ¿De 1 grado, 2 grados? Eh, O, Sí, en la parte civil es 1 grado, pero en la parte industrial tengo que estar previendo entre alrededor de medio centímetro por metro lineal, ¿no es cierto? muchísimo. Que es bastante más que eso, Sí, o sea, mucho más que una casa. sí, Pues en la sí, casa, o sea, no voy a tirar mucha agua y eventualmente, digamos, no me molesta tanto, digamos. Pero en la parte industrial yo tengo que orientar toda la inclinación para que el agua escurra hacia los desagües, ¿no es cierto? Sin que arrastre los sólidos, ¿m? Y sin que quede, ¿no es cierto? Pues, si queda el agua mezclada con los sólidos que pueda haber, los operarios cuando limpien van a pasar el escurridor, van a empujar todo y todo vaya a la canaleta, ¿no es cierto? Al desagüe. ¿M? claro. Entonces, digamos, al caer en el piso se hace una sedimentación natural y yo después puedo, cuando limpio, recojo el sólido, ¿no es cierto? Lo que está en el piso, pero no lo mando al desagüe, sino que lo recojo y lo pongo como sólido, ¿no es cierto? Claro, en seco sería. Claro, en seco, exactamente. Va a estar húmedo, pero mucho menos volumen, digamos, y es mucho más fácil de separar que después tener que poner tamices o sedimentadores en la planta, ¿no? Bueno, tengo que prever los cercos perimetrales, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de cerco voy a poner, ¿no es cierto? En general, eh, no hay muchas restricciones, pero eventualmente en algún caso sí puede haber, ¿no es cierto? El, Bueno, los desagües de proceso, ¿no es cierto? ¿A dónde van a ir? O sea, en el proceso yo tengo desagües que van a efluentes, eventualmente tengo algunos desagües para casos de accidentes, ¿no es cierto? Y también los desagües pluviales, ¿no es cierto? Cómo se van a circular el agua. En algunos casos el agua pluvial no debería arrastrar algunos partes o polvo que queden de proceso. Y bueno, ahora, como estábamos hablando en la clase pasada, uno está buscando se habla de los edificios sustentables y todo esto, entonces hay muchas empresas que están recogiendo el agua de lluvia, entonces, llevándolo a depósitos para poder utilizarla, ya sea en el proceso o en la parte de limpieza, ¿no? Cada vez se tiene más en cuenta estos aspectos. Bueno, después, bueno, si los pavimentos hay que, sobre todo, plantear que los anchos mínimos que se requieren de los caminos y qué, digamos, qué es lo que va a circular. Si va a circular un camión, si va a ser simplemente para tránsito liviano, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Preguntas? Profe, eso de que mencionó lo del agua de lluvia, más o menos es una capacidad chica nomás lo que se puede almacenar o hablan de algo grande.
Miren, normalmente la capacidad de recolección del agua de lluvia suele estar asociada a los techos, ¿no es cierto? Eh, y lo que suele hacer es hacer canalizaciones, o sea, poner canaletas en los techos y ir dirigiendo todo eso a alguna cisterna. Obviamente una cisterna que tiene que estar debajo del nivel del piso, ¿no es cierto? Una excavación, digamos. O puede ser algún tanque, ¿no es cierto? De las industrias que eventualmente que conocen, en Gualoc se recogía el agua de lluvia para algunas cosas, ¿no es cierto? Mm. Claro, a lo mejor para la limpieza. Para no la sé. limpieza, o sea, sirve para ciertas aplicaciones. Claro. De todos modos, piensen que el agua de lluvia en general es un agua limpia, ¿no es cierto? Que no tiene, tiene muy poco contenido salino. Tendrá poco, un polvo, pero el polvo y eventualmente algo de gases, no sé. Pero el polvo se alimenta fácil y después tengo un agua relativamente limpia y de baja salinidad. Al lado, planta por medio de Gualó, cuando visitaron ahí Integración 2, está en la fábrica de mosaicos Lemos. Y Lemos, digamos, ellos utilizan bastante agua porque hacen el pulido húmedo de los pisos, digamos. Hacen Claro, como si pisos. fuera una, para sacarle la suciedad, digamos que ya está muy pegada. ¿Qué cosa? No, cuando se hacen eh, los pisos de las baldosas que son eh, lo que se llama graníticos o calcáreos para los pisos interiores, vieron que muchas veces son lisas por empezar y después se ven todas como las piedritas, todas estas cosas, ¿no? Ah, debe ser entonces para no levantar tanta temperatura por abrasión y eso. Sí, obviamente, o sea, tiene que ser nuevo porque si no, no te resisten. Entonces, en esos pisos es necesario, en esas piezas, de desgastar, eliminar alrededor de entre 2, 3 o más milímetros, dependiendo del tamaño, sobre todo de la piedrita que tiene, para que las piedritas queden cortadas, digamos, y se queden decorativas, ¿no? Entonces ahí utilizan mucha agua. Una parte del agua, como siempre, se pierde, ¿no es cierto? Entonces, ellos tienen toda la recirculación del agua, o sea, utilizan bastante agua, pero sedimentan, recogen todo y para la reposición utilizan, tienen una cisterna que tiene 300 metros cúbicos y bueno, ahí van, cada vez que llueva, eh, digamos, buscan llenar, ¿no es cierto? Profe, ¿y hay alguna bibliografía, algo para orientar en No hay esto de las mucha. obras civiles, pero Esta desde es el una punto de de las. vista de nuestra carrera? No, no hay mucho. No hay Claro, mucho. sí, me O sea, parecía. hay mucha de esto, de experiencia, podemos decirle, de todas estas cosas. Claro. Así que, eh, y bueno, ¿Y y qué nos entonces, recomendaría, qué nos recomendaría para buscar o para tratar de investigar a la hora de hacer esta parte del trabajo? no, bueno, nosotros no le pedimos mucho, ¿no es cierto? O sea, le pedimos Claro, lo básico, ¿no es cierto? Eh, Después, muchas de estas cosas que estamos hablando, como todos recuerden que estamos hablando, o sea, dándole todas las pautas, no solamente para el proyecto de usted particular, sino para su vida profesional, digamos. O sea, en donde tienen que ustedes intervenir, ¿no es cierto?, en la parte de diseño. O sea, claro. la idea,
digamos, el concepto es que todo aquello que está bien diseñado de entrada, después no necesita reforma, ¿no es cierto? O no necesita arreglarlo, ¿no es cierto? O sea, todo lo que la etapa de diseño es fundamental en este sentido, que uno prevea todo lo que pueda pasar. Así que, entonces, todas estas cosas van sumando, digamos, a lo que es la parte de diseño. Así que, bueno, con esto estamos más o menos terminando esta parte. Quedamos, o sea, yo ahora vamos a hablar de algunos materiales de construcción, algunas más que nada de todo aquello que no sea lo convencional, digamos. No voy a hablar de los tipos de ladrillo ni nada de eso, pero sí quiero mostrarles algunos materiales que se están utilizando en algunas, digamos, situaciones particulares, para algunos tipos de industria. Bueno, voy a déjenme que abra la otra presentación. Bueno, eso estaba armando porque cuando era en las clases presenciales llevaba los materiales estos. Ahora, no. Bueno, una de las cosas que uno suele utilizar en la industria, en alimentos, o ya sea en la parte o en el caso de una carnicería o una panadería, cualquiera, es decir, uno tiene que, dicen que los pisos tienen que estar azulejados o con cerámica, ¿no es cierto? ¿Escucharon eso? Yo siempre vi que son medio blancos los pisos, pero los otros ya no estoy seguro. No estás prestando. Bueno, se suele, o sea, utilizar lo que antes eran azulejos. Los azulejos eran las piecitas estas que parecían cerámica, no eran muy grandes. Ahora son todos cerámicos, digamos. Tiene que ser o sea, de una pared en una industria alimenticia o en una carnicería, en cualquier comercio, se requiere de que la pared sea lavable y que no sea porosa, ¿no es cierto? O sea, lavable para que se pueda eliminar toda la mugre, ¿no es cierto? Entonces, lo que se solía utilizar eran cerámicos. Pero ¿cuál es el problema de los cerámicos y de los azulejos, ¿no es cierto? Bueno, esta es la forma con que se coloca un piso, un revestimiento cerámico, ¿no es cierto? O sea, se pone el adhesivo, la mezcla, Claucol, como le llamen, o cualquiera de las marcas, digamos. Profe, si está mostrando algo, no lo estamos viendo. Ah, perdón, disculpen, creo que no compartí la presentación. Gracias por avisar. Bueno, entonces, estamos hablando, digamos, de los problemas de los cerámicos. Bueno, esta es la manera con que se coloca, se pega un revestimiento de pared o de un piso, ¿no es cierto? Cerámico, azulejo, como quieran llamarlo. Se pone la mezcla
el adhesiva, como decíamos, Claucol o depende como la marca, y sobre eso se aplica la pieza ya sea de piso de revestimiento, ¿cierto? Y para sellar las uniones se pone digamos, lo que viene para la tapa junta. Pastina se llama. La creo. pastina. Muy bien. Me ayudas, ¿no? Se pone la pastina. Ahora, ¿qué pasa si esa pastina por algún motivo no quedó bien adherido, quedó... En realidad a veces hasta por el paso de los años nomás se va saliendo, Se va porque saliendo? Y que cuando se sí, va saliendo, ¿qué pasa con el agua? y ¿Dónde va entra todo quedando? en los bordes ahí Va de las entrando uniones. acá adentro, ¿no es cierto? Va a quedar parte del agua con toda la suciedad metida dentro de esta ranura, ¿no es cierto? Porque cuando yo Sí. coloco así, aplico el pegamento, paso la llana y me queda así, y cuando aplico el cerámico me queda esto un poquito más achatado, pero con espacios libres. ¿Sí? Bueno, ¿dónde va ese agua que se filtra? ¿Dónde va a quedar? Y va quedando bajo el cerámico y después se termina Bueno, saliendo. bueno, y cuando está bajo el cerámico, ¿cómo limpio? No hay manera, ¿no es cierto? No. Bueno, o sea, el punto débil de toda la parte de todos estos revestimientos es la junta, ¿no es cierto? La pastina. O sea, el piso, digamos, el revestimiento puede estar impecable, pero si las juntas fallan, voy a tener un problema de una contaminación permanente, ¿no sé? Bueno, este es el gran problema que dependo de la calidad de la junta. Bueno, entonces para salir de esto hay una serie han salido ahora materiales. Esto es una foto de materiales que son paneles para revestimiento de paredes que son de plástico reforzado con fibra de vidrio y que son lisos, ¿no es cierto? Entonces, en lugar de colocar las cerámicos, esto es para paredes, ¿no es cierto? Para cielo raso, se pone esta que son placas, que en algunos casos son placas que vienen de 4 o 5 metros de largo, uno las pide normalmente el largo que vienen, y de determinados anchos. Hay otros proveedores que te venden en rollos, ¿no es cierto? De determinados anchos y, bueno, por la cantidad que uno quiera. Y después esto se aplica, vienen estas piezas que están acá, que son las uniones entre las placas, y estas piecitas se colocan con tornillos, digamos, con tacos eh, a la pared, y digamos, y cuando se coloca esto, se coloca un sellador de silicona y queda la unión perfectamente sellada. Entonces, esto asegura una superficie mucho más, digamos, desde el punto de vista sanitario, mucho mejor. Entonces, estas piecitas son las uniones entre placas, estas son los que están en los bordes, y estas son para las esquinas, ¿no es cierto? Una de las cosas que tienen las construcciones en la parte de alimentos, donde tengo limpieza, es que no tengo que tener, digamos, esquinas, digamos, uniones a 90 grados. Tiene que tener una curvatura para digamos, para facilitar la limpieza. Entonces esto hace de que sea mucho más fácil de limpiar. Entonces todas estas piecitas vienen.
Esta foto, yo tengo estas piezas, esta foto la saqué. Bueno, y bien esto, esta es otra foto, ¿no es cierto? De las distintas piezas. Bueno, esto se ve así. Como ven, esto es una pared que tiene la junta cada tanto, en este caso tiene seguramente para la parte de refrigeración, pero es totalmente aséptico y es muy fácil de limpiar, ¿no? El problema que tiene es que se raya o si uno no tiene cuidado, Bueno, quería mostrarle. Después yo les voy a subir en un Word las direcciones de muchos de estos proveedores. Para que ustedes después puedan buscar, obviamente si quieren ver eso. Ahora les voy a mostrar algunas otras fotos. Bueno, esta es lo que le voy a mandar. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Perfecto. Sí, Bueno. profe, se lo escucha bien. Bueno, página de estos paneles de revestimiento de PRFB en varios proveedores. Esto es equipamiento para desagües. Eso vamos a ver un poco después en la parte de frente, ¿no es cierto? Para pisos, o sea, los pisos, ahora se están utilizando mucho los pisos con revestimiento de epoxi, ¿no es cierto? Y hay distintas formas de hacerlo de acuerdo a las características y si tengo o no corrosivos. Y después, bueno, paneles aislantes, paneles sanitarios, de estanterías. Bueno, ahora déjenme abrir otra cosa. Bueno, estos son escaneados del folleto que tengo, digamos. Estos son de las placas estas que le estaba revestimientos, cómo se cortan, ¿no es cierto? Con tijera, cómo se van cortando. Bien, estos son lisos, pero hay algunos que son tipo, no son exactamente lisos. Bueno, no sé si alcanzan a ver. Esto tiene una cierta, no podemos decir rugosidad de relieve, pero que están hechos para, sin partes agudas, que hace fácil la limpieza, y esto es un poco menos brillante y un poco más resistente, digamos. Estas son las cosas que están.
Profe, ¿ese material no va perdiendo el brillo ni nada al pasar el En tiempo? general no. O sea, están hechos con, en general es plástico reforzado con fibra de vidrio y la parte superficial son con epoxi, ¿no es cierto? Por eso. Bueno, y acá están en una instalación todas las piecitas que vienen, ¿no es cierto? Que yo les mostré algunas. Las uniones, las esquinas, ya sean las esquinas, digamos, podemos decir 270 grados, las esquinas a 90 grados, ¿no es cierto? Con los ángulos, con los ángulos a 90 grados tienen que ser también redondeados, ¿no es cierto? Entonces tienen estas formas. Bueno, acá se ven en chiquito nomás las distintas texturas que hay, ¿no es cierto? Miren colores. Acá están otras imágenes de las piecitas, de los accesorios. Después vienen también paneles, ¿no es cierto? Que ya están, bueno, estas placas se colocan directamente sobre la pared, la que estábamos viendo. Pero también viene panelería ya armada, ¿no es cierto? Se utiliza en la construcción de cámaras frigoríficas o de salas refrigeradas, ¿no es cierto? Que son todos autoportantes y que uno puede, desarmable, digamos. Esto es un panel que normalmente puede estar hecho en algunos casos con chapa galvanizada, chapa acero inoxidable o estos materiales que estábamos viendo, y tiene inyectado poliuretano y forma un panel, digamos, y con eso se construye. Acá en construcciones como se ven, ¿no es cierto? Cómo queda. Todo esto se construye directamente armando sobre el piso. O sea, tiene la ventaja esta de que son totalmente modulares y esto se puede modificar fácilmente. Y los espesores de los paneles va a depender generalmente de la necesidad de aislación. Bueno, entonces estos son algunos de los modelos. Para aislar las paredes, en lugar de poner paredes de ladrillo, se pueden poner chapas aislantes, como la que les mostré en la clase anterior, donde les mostraba unas fotos, que en este caso es una chapa la chapa convencional de techo trapezoidal, que tiene una aislación y una chapa lisa adentro, ¿no es cierto? Conformando un panel. De esta manera se hace el cerramiento y también se tiene aislación. Muchas de estas son modulares. Acá hay cómo se unen. Vienen cerrorrazos sanitarios. En este caso los cerrorrazos sanitarios son de PVC, ¿no es cierto? Así como se suele utilizar ahora en las casas también, ¿no es cierto? Que vienen como el machimbre de PVC. Que para la parte industrial vienen con todos los accesorios para transformarlo en estos sanitarios, ¿no es cierto? Que tengan que vienen paneles como placas que una tiene alrededor de 1 metro de ancho, dependiendo del proveedor, ¿no es cierto? Acá ve cómo se están aplicando. Bueno, así como está esto, pueden tener también acá, este es otro proveedor que también vende los paneles aislantes. Pueden colocar en el techo o en las paredes.
Esto es la foto que ya vimos. Están todos los ambientes. Esto es otro fabricante que vende paneles aislantes. Cómo son los cierres, cómo son todos los detalles. Acá esto es determinadas industrias, ¿no es cierto? Que tienen esto hecho con panelería. Lo que yo le había mostrado en la clase anterior era la planta de Pacuteco, ¿no es cierto? El PLP, del parque frigorífico, está hecho con esta panelería. No sé de qué marca, pero panel. Y las paredes de los galpones también son con paneles aislantes. Esto es para pisos, ¿no es cierto? Estos son pisos. Y acá hay distintos tipos de pisos, ¿no es cierto? Yo les muestro acá algunos, pero hay muchas, digamos, depende de lo que yo quiero, la resistencia mecánica, ya sea por el peso o también por el tema de la circulación, ¿no es cierto? O sea, porque en algunos casos hay mucho tránsito de vehículos, de personas, y también eventualmente se colocan pallet, y cuando uno tiene pallet puede ocurrir de que se tiendan a rayar los pisos, ¿no es cierto? Porque al mover los pallets muchas veces se arrastran. Entonces, depende de esto, van a ser la calidad de los pisos, el material. Esto es poliuretano, pero hay epoxi también. Así que preguntas. Creo que no, profe. Bueno, vamos a compartir otras cosas. Déjenme que abra. Bueno, en la parte de depósitos hay sistemas de almacenamiento de todo tipo, para todo tipo de materiales. Este de un folleto, mejor dicho, un cuadernillo de Mecaloop, que también lo pueden ver ustedes después en la página web, digamos, en lo que les mando. Y hay solución de almacenamiento de todo tipo. Hay todos los sistemas sobre todo de logística de entrega, ahora actualmente tienden a estar todos computarizados, ¿no es cierto? Y a veces aún cuando no estén totalmente computarizados, automatizados, en muchos casos, eh, están ubicadas las posiciones están identificadas muchas veces con códigos de barra, y si hay personas que arman, por ejemplo, los pedidos, como puede ser una cosa, te van indicando en la hoja para armar el pedido las posiciones de las estanterías. Acá hay pallet, ¿no es cierto? Un tipo de pallet. Fíjense en este caso, en las estanterías convencionales, la cantidad de espacios que hay entre las estanterías, ¿no es cierto? O sea, en este tipo de formato, eh, no se aprovecha como espacio de almacenamiento
más del 50% de la superficie, porque el resto está dado para permitir el acceso de los autoelevadores, de la carga y para el movimiento. Todos estos pasillos anchos son para que puedan entrar autoelevadores y girarlos y cargar. Entonces, esto es lo convencional. Después hay otro tipo de estanterías que son, esto es compacto, o sea, como ven acá no hay espacios, entonces acá entran eh, los pallets y no hay digamos, vigas, ¿no es cierto? Entre medio, están todos sujetos y el autoelevador puede entrar entre las dos. Entonces se llaman estanterías penetrables, ¿no es cierto? Penetrables para que entre el autoelevador. Bueno, entonces esto tiene mucho más uso de la superficie de depósito. Esto es un esquema, ¿no es cierto? Como quedaría, como están, es mucho más compacto. Obviamente que uno acá tiene que programar muy bien digamos, cómo están las cargas, porque se imaginan que si yo tengo que continuamente estar sacando lo que está atrás, es totalmente engorroso, ¿no es cierto? Acá hay que prever la gestión de stock muy detalladamente. O tengo que tener acceso por los dos lados, de manera de que yo lo que cargue de un lado lo pueda sacar de otro, de alguna manera. Bueno, para eso hay estanterías que tienen, como acá, digamos, que son deslizables, como esta que está acá. Entonces, las cajas, los bultos, se cargan de un lado y van rodando a medida que se va sacando, se van corriendo por gravedad directamente, ¿sí? Con rodillas. Bueno, esta es la imagen que le había mostrado en la imagen anterior, donde es un edificio que es todo un depósito, ¿no? Las paredes y los techos están sujetos por las estanterías. Bueno, acá es como se están construyendo, ¿no? La actividad logística, digamos, como se llama esto, tiene, en general, demanda muchos galpones, mucha superficie, y también es una actividad que cada vez está requiere más especialistas, digamos, más ingeniería. Bueno, acá hay muchas de las cosas ahora están totalmente automatizadas, ¿no? No sé si se nos mencionó en mi interacción 4 de Ingeniería Karina, normalmente se solía almacenar por grupo, tipo de producto y todas estas cosas, digamos. Y entonces había qué sé yo, un grupo de estantes para tal producto, otro para otro producto, otro para otro, y con el uso ¿de qué herramienta era que se había dejado de utilizar esto? A ver, les pregunto, si se acuerdan. El problema del viajante. Bueno, actualmente se está utilizando programación lineal, ¿no es cierto? Para manejo de depósitos. Entonces eh, ya no interesa tanto dónde está, digamos, sectorizar, sino que lo que tengo que conocer cuáles son las posiciones identificadas, ¿no es cierto? Y obviamente todo automatizado.
En estos estantes tan altos como estos que están acá, no se puede utilizar autoelevadores, ¿no es cierto? Porque un autoelevador más de 4 o 5 metros no levanta, entonces se utilizan eh, este tipo de equipos, ¿no es cierto? Este tipo de carretillas que tienen movimiento lineal, va en un solo sentido, y también pueden cargar los palets o las cajas de los bultos, digamos. Bueno, acá hay algunas imágenes. Todo lo que sea armado de pedido se llama picking eh, en inglés, ¿no es cierto? Entonces, voy pasando rápido, después ustedes, después si quieren, lo pueden buscar y ver. Bueno, en este caso son rollos, almacenamiento de rollos. Esto es otro tipo de aplicaciones mm, para almacenar feedback. En algunos casos vienen accesorios para los autoelevadores que permiten eh, ir moviendo, digamos, el pallet, apoyarlo y sin necesidad de que entre el autoelevador, ¿no? Bueno, configuraciones de todo tipo. Estos productos, bultos pequeños. Acá hay otro tipo de estantería que tiene los rodillitos, ¿no es cierto?, para que se muevan. En este caso son piecitas chiquitas. Acá son bin o cajones, como quieran, y después la maquinita esta que lo va apilando. Muchos de estos depósitos, como estos grandes que estaban, en general no hay nadie adentro, ¿no es cierto? Entonces están prácticamente todos a oscuras. No tienen luces. Acá hay una carretilla, ¿no es cierto? Las únicas personas son las que están trabajando acá, en la parte final de control, digamos, de despacho, podemos decir. Acá hay como van circulando, como ese movimiento de la... Bueno, esto es para archivos de papeles o de libros, ¿no es cierto? Que son las estanterías que se mueven. Estas manejitas para facilitar el movimiento. Bueno, esta empresa también hace entrepisos, ¿no es cierto? Estanterías cantilever son las que tienen tan voladizo como en este caso para utilizar piezas largas como los cañerías estructurales, ¿no es cierto? O la de los supermercados.
varios. Acá hay piezas, acá hay cables, ¿no es cierto? Bueno, hay varias empresas que tienen esto, ¿no es cierto? Alguien que diga algo. ¿Están? Sí, profe, estamos acá. Creo que no. Creo que no. Demuestro esto para que sepan todas las opciones que hay, ¿no es cierto? Que algunas se utilizan más en una industria, otras no. Muchas de estas, más que nada, en la parte decíamos, de logística, de entrega, ¿no es cierto? Packaging. No de packaging, sino de parte de entrega. Pero son actividades que cada vez son más demandantes de personal. Tenemos una graduada que está trabajando en una empresa de logística, ¿no es cierto? Coli, que está acá en Aguiar. El distribuidor de Arcor. Ujú. En la zona hay muy poco gente en este área y cada vez está más demandada, así que por ahí en ese toca eh, tiene algún ofrecimiento de esto, o alguna oportunidad laboral, no sé. Bueno, voy a mostrarles otra cosa. Espérenme a ver si puedo. Ah, me deja compartir. Bueno, guarden un momento. Porque es una presentación y no la puedo compartir. Bueno, quedo pendiente
bueno, quedó pendiente, no puedo compartir la otra presentación que tenía, que era no era una presentación de una empresa, digamos, está bloqueada para compartir, que es todas las estructuras hechas con PRFB, o sea, galpones, chapa, pasarelas, estructuras resistentes, todas armadas con plástico reforzado con fibra de vidrio, escaleras, todo esto. Y la obra que mostraban era Trasclor, ¿no es cierto? Trasclor es actualmente la principal empresa que hace cloro gaseoso y cloruro de sodio que está en el país, ¿no es cierto? Entonces, aquí en aquellos lugares donde los ambientes son corrosivos, se utiliza muchísimo, se está empezando a usar, digamos, claro, todo materiales que son resistentes a la corrosión, como el PRFB. O sea, el PRFB es muy versátil porque digamos, la resistencia química del PRFB está en relación a cuál sean las resinas epoxi que se utilizan. Entonces, hay resinas que tienen muy poca resistencia química, como la que se puede utilizar en una lancha, ¿no es cierto? Para hacer una lancha, tienen poca resistencia química, sí tienen la resistencia mecánica, ¿no es cierto? Y otras que tienen muy alta resistencia química, digamos. Todo depende de cuáles son los componentes que se utilizan, pero que nada epoxi que se utiliza. Entonces, podemos tener digamos, resinas que son que resisten todos los ambientes. Todo lo que sea cloro, ácido clorhídrico y todo se suele mover con tanques con sistemas de esto de PRFB, que son prácticamente lo único que soporta y que tiene resistencia mecánica, digamos, porque hay otros plásticos, como el polietileno, que tiene resistencia química, pero no tiene resistencia mecánica, entonces no se puede utilizar. Entonces, son materiales que se están construyendo. Están dentro de lo que se está haciendo. El PRFB es fibra de vidrio, ¿no? Plástico reforzado con fibra de vidrio. Ah, O una sea, mezcla de los dos. es una mezcla, normalmente, depende de lo que se haga, la fibra de vidrio viene en mantas, ¿no es cierto? También hay distintos tipos de fibra de vidrio, ¿no es cierto? Pero es como una tela, digamos, que está y se va aplicando la resina. Ujú. Que generalmente, que normalmente se utilizan resinas epoxi, ¿no es cierto? Pero, como les decía, la variedad de resinas epoxi es enorme, entonces puedo tener, qué sé yo, resinas de epoxi que son resistentes a los ácidos, otras que son a álcalis, otras que resisten a dos cosas. Todo va a depender de estas resinas. Claro. Lo que hace la fibra de vidrio es aportarle rigidez estructural, ¿no es cierto? La resistencia mecánica. Y de acuerdo a cómo se colocan las capas y todo esto, se consiguen digamos, excelentes resistencias mecánicas, digamos. Entonces, en muchos lugares se está reemplazando esto. Porque uno dice, bueno, yo construyo con acero, ¿no es cierto? Y pinto. Pero el problema de la pintura es que no hay pintura que Claro, sea que sea eterna, eterna. digamos. Y el problema de la pintura es que de pronto cualquier rasgadura, digamos, cualquier falla que tenga, entra a corroerse la corrosión corre entre la capa de pintura Claro. y el Y el metal. metal. Entonces, Entonces uno no lo ve. o no se ve o después se hace muy grande. Entonces, y después hay que sacar el óxido, y sacar el óxido y volver a pintar es un trabajo, digamos, que a veces es casi imposible de lograr Claro.
Entonces se está yendo a estos tipos de materiales. Y el acero inoxidable en algunos casos es muy caro y en otros casos Exacto. el acero inoxidable también Y el peso mismo, porque con la fibra es sí, mucho más liviano. también se ve peso. También el acero inoxidable es inoxidable en las condiciones normales, ¿no es cierto? Pero hay, Exacto. qué sé yo, mm, hay alguna variante inoxidable, la más común es que el ácido sulfúrico las hace pomadas, ¿no es cierto? Más rápido que el acero común. Mm. Así que tenemos estos detalles. Bueno, con esto más o menos estamos terminando este tema. Obviamente que queda, si quisiésemos hablar, hay muchísimo ahora de esto, pero tenemos que seguir con otras cosas. Lo que quería comentarles es que ahora se está abriendo las posibilidades de visitar algunas empresas. Ahora tengo que reunirme con quienes que están. Profe, bueno, estamos algunos chicos de la comisión de HTIC, De HTIC Sofi, ¿no? para armar unas reuniones, visitas virtuales que me visitaron, pero también hay posibilidad de visitar unas empresas presenciales acá. El gran problema que tenemos es que en general no se puede hacer de grupo más de 10 personas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, voy a conversar con ustedes a ver cómo podemos hacer algunas visitas y ver cómo hacemos, cómo dividimos, cómo hacemos, digamos. Bueno, profe. Así que trataremos ya que no viajaron el año pasado y este año hasta ahora estamos encerrados, ver si podemos visitar por lo menos algunas empresas. Yo esta semana estuve con un grupo de la cuenca, que eran 6 alumnos acá en el Molino de Cañuelas, que también está abierta la posibilidad de hacer una visita, pero el tema es que más de una visita no nos van a aceptar, ¿no es cierto? Más de un grupo. ¿No? Y bueno, es cuestión de ir organizándonos. Así que vamos a ir viendo en el caso de dónde podemos ir. Y necesité a ustedes eventualmente cuando surja que confirmen, ¿no es cierto? No sé si todos están acá, si pueden viajar, no pueden viajar. ¿Hay alguien que no esté en corriente o resistencia? Creo que no. Que Creo que no, por que lo la menos. mayoría de la gente que estaba en el interior volvió. Está volviendo, está de vuelta. Bueno, así que esto es lo que tenía previsto para hoy. Ahí salvo esto que no pude mostrar, digamos, pero bueno, a ver si se lo puedo, en todo caso, que sea mandar por correo electrónico para que vean. Si no, nos vemos el lunes. Disculpe, yo tengo una duda sobre el proyecto, es una preguntita nomás. Con mi grupo hacemos tomates y zanahorias deshidratadas y teníamos la duda de si se usaban tomates frescos o los que son para industria, para el deshidratado. Bueno, en general bueno, los tomates para la industria también son tomates frescos, ¿no es cierto? Sí, a veces es como que suelen decir que los de industria muchas veces no son tan buenos que los frescos. Aparentemente se cosechan de distintas formas, Bueno, porque hay zonas que cultivan para industria específicamente y otros para frescos. Pero más que nada es para buscar los datos de mercado, porque
está separado como frescos y de industria para el mercado de materia prima. Te comento, en general los tomates que van al mercado de frescos son tomates que desde el punto de vista del aspecto son lindos, ¿no es cierto? Sí, sí. Que tienen la forma del tomate, que no tengan manchas y que tengan ciertos tamaños que están de acuerdo a los tamaños que están más o menos dentro del mercado. No miremos lo que vemos acá en la verdulería, ¿no es cierto? Pues acá en Resistencia, en Corrientes, llega lo que no va a Buenos Aires o a los mercados principales, ¿no es cierto? Cuando uno va al mercado al mercado central de Buenos Aires, que es el mercado de referencia, digamos, podemos decir, los tomates y cualquier otra hortaliza, fruta va, digamos, va clasificada por tamaño, por grado de madurez, tiene que ser en muchos casos impecable, ¿no es cierto? No tiene que tener manchas, como a veces suelen aparecer en algunas frutas, no tiene que estar golpeada, una cantidad de cosas que son. Y normalmente cuando se cosechan con un grado de madurez que no es el con el que se consume normalmente, ¿no es cierto? Para permitir que, digamos, que cuando llega a nosotros que compramos, no nos lleguen pasados, ¿no es cierto? De madurez. Claro. En cambio, el tomate que va a la industria, en general, se cosecha con el grado de madurez que la industria requiere, ¿no es cierto? Digo que requiere Bien. porque en algunos casos se requiere que la madurez esté en el punto justo, digamos, que puede ser, por ejemplo, en el caso del tomate, que esté completamente maduro, ¿no es cierto? O sea que en nuestro caso es conveniente que sea para industria, para realizar la deshidratación. Ese es para la industria, porque, Bien, digamos, va a necesitar que el tomate esté maduro, ¿no es cierto? claro. O sea, Sí, después otra duda que teníamos, que estuvimos charlando ayer, con respecto a los bienes sustitutos. No sabemos si mirarlo desde el punto de vista de productos deshidratados o si verlo desde el punto de vista de consumir tomate y zanahoria, porque un bien sustituto es otro bien que cumple una misma necesidad. Y no sabemos si es correcto poner en bienes sustitutos, por ejemplo, tomates frescos, zanahoria fresca, mirándolo desde el punto de vista de tomate y zanahoria, o si los bienes sustitutos serían, por ejemplo, zapallo deshidratado, otro producto deshidratado. bueno, pueden tomar los otros productos deshidratados y eventualmente alguna otra presentación, ¿no es cierto? Porque ustedes lo van a deshidratar por temperatura, pero en algunos casos hay algunos materiales que están deshidratados por liofilización. Obviamente bastante más caro, pero hay otras opciones. Entonces lo correcto, o sea, los bienes sustitutos entonces de los tomates y las zanahorias deshidratadas serían otros productos deshidratados. Otros y no productos deshidratados con el mismo grado de deshidratación. Ah, bien, perfecto. Bien, gracias. No hay tantos sustitutos para estos productos, más allá de que tampoco hay, los mercados son reducidos. Bien, gracias, profe. Ahora, bueno, digamos, estamos viviendo toda una transformación del consumo de alimentos, estamos yendo a todas las tendencias, todas estas tendencias de nuevas maneras, de nuevos productos de consumo, ¿no? Y alguna de las cosas, de las tendencias que están también, es lo que se llama la snackización de los alimentos. ¿Qué sería eso? Y bueno, Sí, convertir todo en un snack. todo convertir en un snack, entonces yo voy y compro digamos,
una bolsita como están ahora que venden la semilla, la fruta deshidratada, todo eso en porciones, digamos, para consumir en cualquier momento. Y ahora que menciona fruta deshidratada, creo que ya le hicimos esta pregunta, pero no estoy segura, no me acuerdo. Nosotros le habíamos comentado que teníamos problemas para averiguar los datos del mercado de la zanahoria y el tomate deshidratado, porque o sea, aparece mucha información de frutas deshidratadas y de eso sí hay datos estadísticos, pero bueno, en nuestro caso serían hortalizas. Van a tener muy poca información, en todo caso tienen que hacer un comentario sobre las tendencias que hay, ¿no es cierto? Bien, pero no utilizamos los datos de frutas deshidratadas, comentamos No, nomás que no. en general, o sea, lo único que puedo utilizar los datos de frutas es como para indicar que digamos, actualmente hay una demanda Un auge, creciente, claro. ¿no es cierto? Entonces, ustedes en algunos puntos van a competir con la fruta y en otros no, dependiendo. Bien. Gracias, profe. Bueno, Rodrigo, ¿me estás escuchando? No está, Rodrigo. Ah, bueno, estás. Bueno, he visto que siempre estás primero que todo. No sé si recibís la información de a qué hora comienzan las clases o no. ¿Estás en el grupo de WhatsApp? Bueno, si no estás en el grupo de WhatsApp, avísame así. Ah, está. Bueno, ya está aclarado entonces. Bueno, entonces, ¿quiénes son? Me quedo con la gente de HTIC entonces. Y que tengan buen fin de semana, nos vemos el lunes. Chao, profe, hasta luego. Chao, profe, Hasta gracias. luego. Hasta luego, profe.